Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos, que siempre se hablan de esos miles de muertos, pero nunca se aclara de quiénes son, quién ha matado a esa gente. En Donbass son como 4 millones de personas que en el momento del Maidán, después del referéndum de Crimea y con el auge del nazismo en Ucrania, que de esto siempre se ha hablado, pero en 2014 los nazis básicamente llegaron al gobierno y empezaron a darle rienda suelta a todas las fantasías que tenían, y básicamente, o sea, Ucrania es un país que en la parte oriental está la población ruso parlante, en la parte occidental está, bueno, pues los que hablan ucraniano, pero es un país que ha convivido toda esa mezcla durante muchos años en relativa tranquilidad. Cuando llega el Maidán, las primeras que llega para integrarse a Europa, pero una de las primeras decisiones es prohibir a esta gente que se hable ruso, prohibírselo, derribar monumentos de gente que ellos consideraban, o sea, revisar toda la historia en conjunto que ha tenido esta gente, y mucha de esa gente tenía sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo, y de repente llegar y decir que no, ahora nuestros héroes no son estos, sino son estos, que colaboradores nazis. Ahora ustedes no van a hablar ruso porque es el idioma del enemigo, es su idioma, si eres bilingüe lo tienes que cuidar como un tesoro, pero bueno, no, a esta gente se le prohibió. Y es más, algunos elementos radicales amenazaron con enviarles lo que ellos llamaban trenes de amistad, o sea, trenes cargados de paramilitares para ir básicamente a matarlos. Esta gente, cuando vio que se llevó a cabo un referéndum en Crimea, pues anunció su independencia, ¿no? Porque no querían seguir, no estaban conformes con lo que está pasando. ¿Qué hizo Ucrania? Bueno, pues una operación antiterrorista, como lo denominaron ellos, que consistió en, según Ucrania, es una guerra con Rusia, pero Rusia no tiene tropas ahí. Ha habido una base naval que era la única salida de Rusia al Mediterráneo, y con Ucrania tenía un acuerdo renovable por 20 años, que a Ucrania se le pagaba una cierta cantidad de dinero por esa base naval, más todos los descuentos por el tránsito de gas, etcétera, etcétera. En un día llegan unos señores que encabezan y empiezan a anunciar que todo eso lo vamos a romper, no sabes quiénes son, estos acuerdos ya no existen, con este país no queremos nada, aunque quiero decir, siguen comerciando con Rusia ahora, dicen que es el enemigo, pero sigue siendo una de las principales socios comerciales. La cuestión es que anuncian una operación antiterrorista y están en guerra contra su propia población. Y eso es así. Y esto no es una suposición, no es una conjetura, es un hecho. Y de eso no se sabe, no se habla de esa guerra, porque ¿quién la está librando? No la está librando Rusia, la está librando el socio al que están protegiendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender de Ucrania? Ucrania es un país, un gobierno de marionetas absolutas que está dirigido totalmente por Reino Unido más que Estados Unidos. Hay un montón de consultores de Reino Unido allí y son ellos los que toman las decisiones. Entonces, Ucrania no es un país soberano. Entonces, ese cuento de que es un país soberano que puede aliarse a la OTAN y puede decidir a quién aliarse, un país que no tiene soberanía y de repente la tiene para aliarse a una organización militarista que dice ser defensiva, pero no es. Eso es lo que, el tema de nazis, la cantidad de esvásticas que hay, o sea, por la cantidad de esvásticas que hay, los símbolos nazis que emplea esa gente en sus actos. Ucrania es el país que ha firmado algo que se llama los acuerdos de Minsk con Rusia. Fue firmado, bueno, pues en Bielorrusia, y desde el día 1 los han estado incumpliendo, porque, bueno, el alto el fuego creo que lo violaron por todos lados, y el señor que está, el actor al que eligieron, finalmente, bueno, no ha podido hacer nada de lo que ha prometido, ha ganado con 70% frente a Poroshenko, y ahora Poroshenko creo que, según algunas encuestas, creo que tiene más intención de voto. Entonces es como un vaso con arañas que se están peleando entre ellas, y que viene muy bien un enemigo poderoso externo para explicar todo lo que está pasando aquí, porque no queda más remedio, básicamente.